¿Alguna vez te has sentido como si hablaras en un idioma completamente diferente al de tu pareja? ¿O te has esforzado al máximo por hacerte entender solo para chocar una y otra vez con el muro de incomprensión? Esa sensación de que los mismos patrones de conflicto se repiten, de que hay una lucha interna constante o una desconexión que afecta a vuestros vínculos más importantes, esto es frustrante y agotador, ¿verdad? Hoy vamos a explorar una clave fundamental para que esa comunicación fluya de verdad, para que empecéis a entender lo que realmente está pasando bajo la superficie de esas conversaciones que solo generan dolor y resentimiento. Porque no se trata solo de qué decís, sino de cómo os veis a vosotros mismos y al otro, y eso influye en cada interacción. Si estás listo o lista para desvelar el porqué de estas dificultades y aprender a transformarlas para construir una relación basada en una conexión más profunda y auténtica, este es tu episodio. Hola a todos, a todas y bienvenidos a Transforma tu vida desde tu interior. Soy Eva Martínez, vuestra coach transformacional y terapeuta holosomática, y estoy encantada de acompañaros hoy en este viaje de autoconocimiento y crecimiento. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, aunque parezca complejo, es absolutamente revelador para la armonía de la pareja. La verdadera naturaleza de la intimidad y de la comprensión mutua, esa que tanto ansiamos. Todos deseamos encontrar o recuperar la intimidad en la pareja. Volver a conectar con el otro, con ese otro que me escucha, que me entiende. A todos nos pasa, y eso es lo que más encuentro en los procesos de terapia de pareja o en los procesos individuales a nivel de relación y de intimidad, ¿no? Cuando sentimos que tenemos una dificultad o que repetimos patrones y decidimos hacer este tipo de terapia, de coaching o de ayuda. Me suele pasar que me encuentro con personas que cuando piensan en intimidad, y la mayoría de nosotros cuando pensamos en intimidad, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Pues probablemente será compartir secretos, ¿no? O contar nuestra historia de vida, o noches largas de conversaciones con una copa de vino en la mano, donde nos dejamos ir y lo expresamos todo y nos sentimos auténticos y nos sentimos conectados, ¿verdad? Eso es de los momentazos de la vida en pareja o con relaciones de amigos o incluso con nuestros hijos cuando ya son un poco más mayores. Y sí, en parte, la intimidad tiene que ver con permitir que alguien vea nuestro mundo interior, lo que incluye las historias que tenemos sobre nosotros mismos. Pero hoy quiero invitarte a ir más allá, porque es esa una pequeña parte nada más de lo que es la intimidad. Me explico. Muchas veces ni siquiera eso es ser vulnerable, por mucho que te lo parezca, y te lo voy a explicar a continuación. Imagínate esto. Tú tienes tu propia historia de vida y en esa historia tú eres protagonista. Incluso si compartes cosas que no te enorgullecen, sigues teniendo el control de la narrativa. Sigues mostrando solo aquello que quieres o aquello de lo que eres consciente. Pero aquí está la clave. Nadie tiene la historia completa de quién es en realidad. Siempre, repito, siempre hay discrepancias entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos experimentan los demás. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque justo en esa brecha, en ese espacio que existe entre la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que podríamos llamar nuestro ego, y cómo somos realmente en el mundo y el impacto que generamos, en esa brecha, mis queridos, es donde reside nuestra verdadera vulnerabilidad. Ser vulnerable significa literalmente ser susceptible de sufrir daño o ataque. Y somos más vulnerables precisamente en esas áreas que son nuestros puntos ciegos. Porque piensa en ello. Si yo creo firmemente que soy una persona maravillosa, atenta y que nunca haría daño a nadie, pero sin querer o de forma inconsciente mis acciones están causando daño, entonces hay un abismo entre mi percepción de mí misma y la realidad de mis acciones.
es en ese abismo donde se esconde mi vulnerabilidad, algo que me cuesta aceptar de mí misma o de mí mismo, porque dañaría lo que venimos llamando mi ego, que mi ego no es nada malo, sino dañaría la imagen o la percepción que tengo de mí misma. Así que voy a crear una barrera para rechazar todo eso que el de enfrente me presenta, que no cuadra exactamente con lo que yo pienso de mí misma o de mí mismo. En las relaciones que no son íntimas, esas vulnerabilidades rara vez se nos reflejan. Porque si molesto un poco a alguien con quien no tengo mucha relación, pues es improbable que esa persona se arriesgue a un conflicto para decírmelo. Pero en las relaciones más íntimas, especialmente en relaciones de dependencia o como son las relaciones de pareja, nuestros puntos ciegos empiezan a generar muchos problemas en la pareja. ¿Por qué? Porque aquello que no hemos reconocido de nosotros mismos sale a la luz a través de nuestras acciones en la intimidad. Cuando nuestra pareja o esa persona querida nos refleja cómo se han sentido o el impacto que han tenido en ellos nuestras acciones, eso no va a coincidir con la idea que tenemos de nosotros mismos. Y ahí es donde nos metemos en un lío gordo. Nos encontramos ante un dilema importante porque nos están reflejando algo muy real, pero que no encaja con mi autoimagen. Me cuesta reconocerme ahí donde me están apuntando, y eso os invito a que hagáis esa reflexión, ¿no? Cuando duele es como, no tiene ni idea de lo que está hablando, se lo está inventando, o no es posible, yo no lo he hecho por ese motivo, o es que no entiende nada, ¿verdad? Es importante entender que las personas que tienden a repetir patrones de relación insatisfactorios suelen tener muchos más puntos ciegos. No entiendo nada. Eso significa que estoy quizá tocando un punto ciego de mí mismo, que no soy capaz de identificar. ¿Por qué? Porque es ciego, porque no existe para mí. Desde muy jóvenes hemos aprendido a distorsionar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Y eso tuvo sentido, no es malo y no es consciente, fue inconsciente. Es como si hubiéramos excluido defensivamente de nuestra conciencia algo que era demasiado amenazante para aceptar como verdad. Y para que esa omisión tenga sentido, distorsionamos muchas cosas en nuestra mente, que es el diálogo que llega después del dolor, cuando el otro me pone delante o se enfada o da por hecho o da un significado a lo que yo está haciendo. Entonces, ¿dónde está la clave? En la molestia. ¿Por qué? Porque cuanto más distorsionada sea mi autoimagen, más me va a molestar lo que veo en el espejo, y el espejo es el otro, ¿no? Lo que el otro me refleja. Voy a darte ahora unos ejemplos de puntos ciegos en pareja para que se reconozca mejor esto de lo que estoy hablando, más a nivel práctico y tangible, ¿no? que intelectual. Imagina, por ejemplo, que una persona tiene la idea de que para que una relación funcione, lo único necesario es que ambos estén siempre de acuerdo entre lo que es lógico y verdadero, y que la parte emocional, cómo se sienten el uno al otro, pues no es tan importante, o siquiera tengo esa noción de la parte emocional, ¿no? De que el otro siente cosas cuando yo hago A, B o C. Entonces, si no tengo esa conciencia, cuando surgen discusiones, esta persona intentará siempre debatir sobre quién tiene la razón o qué es lo correcto, sin darse cuenta que el verdadero problema está en su punto ciego, que es su incapacidad de ver cómo se están afectando emocionalmente de manera consciente o inconsciente el uno al otro con esta dinámica de pareja. Es como si vieran la relación como un debate intelectual en lugar de un baile de sentimientos. Por otro lado, puede que la otra persona tenga la idea de que el amor significa que la otra persona debe hacerle sentir bien constantemente y estar a la altura de sus necesidades y deseos. ¿Para qué? Pues que le importa para sentirse importante o para cumplirlos incluso. Y ese es tu punto ciego, si es tu caso, porque puede que te cueste reconocer tu propia necesidad de autorregulación y que esperes de tu pareja algo que ninguna relación, créeme, y llevo dedicándome a esto desde hace 4 años, específicamente en las relaciones de pareja y más de 10 años en relaciones en general y padres, hijos y familias. Ninguna relación puede cumplir esto. Nadie va a estar a la altura de tus necesidades y tus deseos.
Tu pareja no está reaccionando a lo que tú le dices en ninguno de los dos casos, sino que está reaccionando a cómo realmente te muestras. Si tú crees que eres la persona más amorosa y amable y dedicada, pero en la forma que te presentas está generando estrés o tensión o una carga para tu pareja, porque demando mucho o porque me alejo mucho o porque digo que me importas pero no satisfago tus necesidades o porque digo que soy autónoma y autosuficiente y que yo sé que mis necesidades tienen que depender solamente de mí, pero estoy demandando todo el tiempo al otro que haga o que deje de hacer, entonces esa discrepancia va a generar ese estrés y esa tensión o esa carga y no se va a resolver, va a generar un conflicto hasta que no encontremos una manera de volver a mirar los dos la verdad de lo que está ocurriendo, ampliando nuestra mirada a nuestros puntos ciegos. Entonces, es fundamental que seamos conscientes de que no somos la autoridad final sobre quiénes creemos que somos y cómo nos presentamos, sino que los demás realmente tienen piezas de ese puzzle que nosotros no tenemos en nuestras manos. Y aquí viene lo importante. El momento encrucijada es cómo reaccionamos al espejo de la intimidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando el espejo de la intimidad nos muestra algo que no nos gusta o no encaja con nuestra imagen o con mi intención o con lo que yo estoy intentando proyectar? Cuando esa pareja o esa persona nos dice algo que choca con nuestra intencionalidad, con nuestra percepción de nosotros mismos, con la intención con la que he dicho algo, nos encontramos en una encrucijada, en un punto de elección, porque ¿cómo reacciono yo ante eso? Imagina, por ejemplo, que alguien cercano a ti te dice: oye, no has estado muy sensible conmigo últimamente. Lo que dijiste el otro día me dolió mucho y creo que podías haber abordado el tema de otra manera. Y de repente, ¿no? Esa autoimagen automáticamente salta y dice: pero si yo lo digo todo perfectamente, he estudiado comunicación, por ejemplo, y sé de esto. O pues es que te lo he dicho con toda la amabilidad que he podido. O pues es que no entiendo cómo quieres que te diga las cosas. Si te ofendes es que tú eres igual demasiado sensible, ¿sabes? Y mira, pues si te afectan las cosas, a lo mejor es un tema tuyo y tienes que hacerte más fuerte, ¿no? Igual eso lo voy a verbalizar o igual simplemente lo voy a pensar ¿de qué me estás hablando? Sí, pues yo nunca he tenido la intención de herirte, por ejemplo. El problema debe ser tuyo. Es verdad, podría ser que tú que creas que eres súper empático o que en la forma que te presentas normalmente lo haces con suavidad, a lo mejor de manera inconsciente o porque no estás pendiente de hacerlo de esa manera en ese momento, ¿no? Con consciencia, no ejercitas la empatía con consciencia. O vienes con una actitud porque ha pasado algo o porque das por hecho alguna cosa que no está sucediendo, hay algo en tu actitud de lo que no eres consciente, lo que en realidad es hiriente para los que te rodean. Es la inconsciencia con la que esto llega, que es diametralmente opuesto a lo que tú tienes percibido de ti o lo que, bueno, a lo mejor a nivel consciente con otras personas que no son tan íntimas para ti, te esfuerzas a lo mejor en hacer. Pero a nivel de pareja, bueno, pues me relajo un poco y simplemente dejo que las cosas salgan como salgan, ¿no? Porque para eso es mi pareja, ¿no? Pues para poder estar relajado, no tener que estar en tensión de cómo digo, cómo hago. Y la forma natural en la que me salen las cosas es opuesta a esa imagen que tengo, ¿vale? Cuando recibo el feedback de mi pareja o de la relación, ¿no? Del otro en la relación en la que tengo, que pueden ser también mis hijos, que pueden también ser mis padres, puede ser mi hermana, puede ser, ¿no? El otro, por dejarlo así un poco en genérico. Cuando tu idea de ti mismo choca con la experiencia de los demás, tenemos varias opciones, que son opciones y no son, porque son normalmente reacciones inconscientes, ¿no? Reaccionamos. ¿Qué hacemos con ese espejo? 1, lo tiramos a la calle. Sí, no me gusta, no tiene nada que ver con lo que yo veo, no me reconozco y entonces esta es la opción de la huida. Si alguien te refleja algo que no te gusta, dices, bueno, esta relación no es tan importante o esta persona claramente no me ve bien o no se entera de nada o no está desconectada de mí, no me conoce, no sabe quién soy. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso de mí? Entonces es que no tiene ni idea de quién soy. Y ahí te vas a distanciar
o poner espacio, o incluso terminar la relación, porque bueno, esta persona no me conoce, o sea, no se ha molestado en conocerme, digamos, es como su responsabilidad. Puede ser temporal o puede ser permanente esta huida, la separación de no tienes ni idea de lo que hablas, ¿no? Puede ser psicológica, puede ser sutil también. Y así te libras de la incomodidad eliminando el reflejo de no sabes de lo que hablas, estás inventando. Es imposible que yo haya hecho algo así por ese motivo. No me conoces y eso te genera dolor, ¿verdad? Porque se supone que quien tenemos una relación de intimidad nos conoce y debería saber que eso que ha percibido no es así, ¿verdad? Y ahí tenemos un punto de conflicto. Hay otra opción que es romper el espejo directamente. Esa es la más dañina de todas, es decir, de forma inconsciente, por supuesto, pero de una forma muy peligrosa, nos convencemos de que la otra persona no está viendo las cosas con claridad y si no están dispuestos ellos a aceptar que están equivocados, vamos a intentar hacerles ver que ellos son los que perciben las cosas de forma incorrecta. Entonces le explico por qué no, porque tú lo hiciste tan bien, porque lo has provocado tú de alguna manera, o porque no estás teniendo claro cómo soy, o desde mi punto de vista, o me estás viendo como una mala persona y yo te esfuerzo en demostrar que eso no es así y además me duele, ¿no? O a lo mejor llego a un punto en el que esto no funciona porque me he estado peleando contigo, porque no entiendes, porque las cosas es así, porque estás haciendo esto, porque tal día, no tiro de histórico, porque tal día, te intento demostrarte que no es verdad la visión que tú estás teniendo de mí, y esto sucede en los dos, porque cuando yo intento demostrarte que no tienes razón en la forma en la que tú me estás viendo, seguramente te voy a acusar claro, como el problema eres tú, también voy a sacar tus propias incongruencias y voy a sacar también cuando tú haces lo mismo que yo, posiblemente, que ahora mismo no es el caso de debate, es lo que el otro hace, sino lo que hago yo, ¿verdad? Entonces, si consigo convencerme de que el espejo está roto, es decir, que el otro no tiene razón y no tiene idea de lo que está hablando, no tengo que lidiar con lo que no quiero ver, o con la posibilidad de que a lo mejor la otra persona está viendo algo que yo no veo, ¿no? Mi espalda. Yo me veo en el espejo todos los días, pero hay una parte que no veo, no puedo ver, porque es unidireccional la visión que tengo hacia mí, pero los demás me ven 360, los demás me ven cómo actúo. Y esto es tristemente cómo caemos en patrones de comportamiento muy abusivos con los otros y con nosotros mismos. Porque no estamos escuchando, estamos constantemente en modo defensivo y ahí pues todo lo que venga de esa persona que no me ve y que no me comprende, lo voy a etiquetar con el tiempo como algo erróneo. Ya está otra vez, ya está, ¿no? Y ahí vamos a minimizar al otro, es decir, no tiene razón porque es así, o le vamos a etiquetar, ¿no? Esto, pues porque es una persona tóxica o es una persona poco empática o porque no sabe manejar sus emociones. Ahí, bueno, pues también hay mucha filosofía de esta psicología de bolsillo que le vamos a colocar al otro automáticamente. Y ahí venimos a muchos procesos de pareja. Ahí venimos a terapia de pareja diciendo, venga, arréglamelo, mira, ves que no entiende nada, ves que esto, o sea, no me ve, no es capaz, no tiene esa capacidad, enséñale a que me vea de una manera correcta, ¿sí? Y lo que pasa en los procesos de pareja es que estamos aquí para vernos a nosotros mismos, para tener una imagen de nosotros mucho más integrada y mucho más realista y para no tener esos conflictos, ¿verdad? Y esto es lo que trabajamos en los procesos. Una tercera opción es limpiar el espejo y esta es la opción más común y la mayoría de las personas recurren a ella. Parece que hay algo que impide que me veas con claridad. Entonces te lo voy a explicar. Déjame aclararte, déjame limpiar esto para ti y volvamos a la realidad, porque sé que esto que dices no es verdad, así que te lo voy a explicar hasta que lo entiendas. Y ahí en inglés nos entitled, nos creemos superiores de alguna manera. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo vas a decir tú lo que está pasando aquí o lo que sé o lo que no sé, ¿verdad? Yo sé, tú no sabes y estamos minimizando al otro. Entonces,
Si el problema aquí es que si el espejo está reflejando algo que es real, no lo vas a poder limpiar, no hay manera de que el otro entienda. Y por eso esa es la principal razón por la que muchas discusiones de pareja nunca se resuelven, porque hay algo verdadero que la otra persona está captando y que tú te estás perdiendo y que estás rechazando. Y en lugar de estar escuchando, estás liderando la limpieza de no, eres tú, no. Y claro, es verdad que tú también tienes algo de verdad que ellos están perdiendo, pero no podemos debatir esas dos verdades. O sea, no me puedes debatir a mí, debatirte a ti en el mismo contexto o en la misma conversación sin llegar a un conflicto, ¿verdad? Porque entonces nos estamos defendiendo el uno del otro. Esto es lo que pasa normalmente, pero realmente hay una alternativa más sana y más sostenible, que es enfrentar al espejo. Esta es la única opción si quieres sanar una relación y construir una conexión más profunda, más auténtica, donde yo soy auténtico, auténtica, me muestro tal y como soy, pero también estoy abierto o abierta a escuchar y a crecer yo como persona, a crecer viéndome en esos puntos que igual no me gustan y puedo trabajar en ellos, o que igual, bueno, pues simplemente son verdad y no pasa nada. El otro me ha elegido así, el otro lo ve perfectamente, no hay nada de lo que me tenga que defender en realidad. Pero eso significa estar dispuesto a enfrentar lo que no te gusta en el espejo y aceptar que hay algo de verdad en ello y trabajar con esa verdad para cambiar tu percepción de ti mismo, porque no es cambiar quién eres, sino es cambiar, o sea, es ampliar la mirada acerca de más partes de ti que también eres y que tampoco pasa nada, ¿verdad? Y bueno, eso que te va a dar una mirada de cómo enfrentarte al mundo, cómo mostrarte, cómo presentarte ante el mundo de una manera más auténtica, más realista y que no pasa nada. Pues este soy, con mis luces y con mis sombras, y eso da una paz espectacular, ¿no? Cuando llegamos a ese momento. Y eso no significa que debes asumir que eres una mala persona, que bueno, que todos ya hemos asumido, bueno, pues claro, pues que estás pensando, ¿no? Yo también tengo luces y yo sé que tengo cosas que no están bien, pero en realidad, ¿cómo sé que no lo sabes? Es que es inconsciente por las peleas, porque te estás peleando con el espejo, te estás peleándote con tu pareja. Si hay pelea y si hay conflicto y si hay dolor en el feedback que recibo del otro, ahí hay una zona que no estás viendo, que intuyes que puede haber, pero que es importante que la veas. ¿Por qué? Porque reconocer que la forma en que estás actuando no refleja tus intenciones o lo que quieres ser, te hace tener esa humildad para poder escuchar esa retroalimentación y encontrar esa forma de cambiar ese enfoque de lo que está pasando, y vas a tener automáticamente menos dolor. ¿Por qué? Porque lo voy a ver desde una perspectiva más abierta, no el otro contra mí, que es lo que me genera el dolor, y ahí el dolor se va. Es una paradoja, ¿no? Si yo soy capaz de asumir lo que el otro me dice y soy capaz de entender lo peor de mí, no voy a tener más dolor, voy a tener menos, porque voy a ver al otro como un acto de amor incluso, ¿no? Como un acto de ayuda para mi propio crecimiento, con lo cual es, bueno, pues lo siguiente que viene no es, qué mal, es que realmente que soy una mala persona, qué vergüenza, qué culpa, ¿no? Es, dime más, de verdad, estoy haciendo eso, ¿cómo es posible? Es esa humildad y es esa autorreflexión la que nos va a ayudar a mostrarnos en el mundo de una manera con menos conflictos, en realidad. ¿Por qué? Porque cuando eres capaz de hacer esto, este proceso de intimidad se convierte en un portal increíblemente poderoso para la curación de los dos. Porque cuanto mejor os comuniquéis y os reflejéis mutuamente de forma más precisa, más usaréis la relación como una herramienta de curación, de crecimiento y de acompañamiento. Y eso es la verdadera intimidad. Eso es el acompañamiento que todos queremos de nuestra pareja. Ese es, no el ser entendido, el ser aceptado. Es un poco igual complejo, pero seguro que está resonando con esta nueva idea. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que una relación, en lugar de desintegrarse o arda, sane y crezca frente a la intimidad? Bueno, tengo 3 claves para ti
que bueno, seguramente te gustará cogerlas así con muchas comillas o con cautela o con precaución, y por eso es muy importante que haya acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el terapeuta es un punto neutro en el que los dos confiamos, y es más fácil que el terapeuta se posicione como alguien neutro que realmente está viendo la verdad de los dos. No es una confianza previa que le doy, porque no es una parte del conflicto, sino que ahí es un primer paso importante para poder confiar profundamente en la visión del otro después, ¿no? Cuando ya hemos limpiado muchos de esos, o algunos, o los más importantes, de los puntos ciegos en la pareja. Claro. Y para que esa confianza en el otro se dé, tienes que aceptar una premisa fundamental, que es que tú no eres la autoridad final sobre ti mismo. Hay partes de ti que otros ven y tú no ves. Y aquí viene la parte crucial, que tienes que creer que la persona con la que estás en esa relación íntima es lo suficientemente inteligente y capaz, y te quiere lo suficiente como para verte con relativa claridad, y aún está ahí, ¿sí? Sin querer hacer daño, ¿no? Sin querer manipularte, o sin querer hacerte daño. Y para esto es muy importante la ayuda terapéutica, como digo, para que tú puedas confiar en que eso es así. Y esto no significa que los patrones del otro no influyan en cómo te ven. Claro que ocurre, eso también ocurre, pero sí significa que confías en que su intención no es mala y que no están intentando reflejarte de una manera negativa algo solo para sentirse mejor consigo mismo. Y ahí, bueno, pues es el terapeuta el que tiene el límite y el que sabe exactamente lo que es verdad y lo que no, porque a veces llevamos tanto tiempo en conflicto que es muy difícil verlo, y es muy difícil tener esa confianza. Y además ya sabes que en terapia el otro también está viendo su parte, ¿no? Con lo cual ahí, venga, hacemos una tregua, y ahí es donde empezamos a mejorar. Pues claro, si tú crees que tu pareja está tan distorsionada en su forma de ver el mundo, que no tiene nada valioso que ofrecerte en cuanto a espejo, en cuanto a reflejo preciso, bueno, pues lamentablemente es probable que nunca alcancéis esa verdadera intimidad, porque ya lo estás desechando como alguien que puede llegar a verte, y eso tienes que ser consciente de si estás también ahí, ¿no? Estás desechando a esa persona, si ya la catalogaste como no se entera de nada. Pero ¿para qué estar con una persona que no se entera de nada, verdad? ¿Y por qué no darle una oportunidad a que a lo mejor si se entera más de lo que yo creo, verdad? Porque al final la confianza mutua es el cimiento para que cualquier relación, y sobre todo este proceso, ¿no?, de vuelta a la confianza, eche a andar. En segundo lugar, lo que hace falta es utilizar el lenguaje de la propiedad, un lenguaje adecuado, la comunicación. Los terapeutas estamos hartos, ¿no?, de la comunicación. Todo el mundo sabe que tiene que mejorar su comunicación, pero al final nos seguimos comunicando de la misma manera. ¿Por qué? Porque creo que sé cómo tengo que comunicarme, pero no, es mucho más sencillo de lo que parece, mucho más escrito, mucho más demostrado, estipulado, y claro, esta es la herramienta que te va a servir cuando aprendas esta manera de comunicarte, para señalar los puntos ciegos del otro sin activar sus defensas, ¿verdad? Es lo contrario a lo que harías instintivamente. En lugar de decir, es que estás siendo muy distante, es que te estás alejando, es que estás siendo reservado, porque esto no deja de ser un juicio, ¿no? Cuando hablamos de ti, puedes compartir el impacto de ese comportamiento en ti, ¿verdad? Y en lugar de decir, siento que me estás ocultando algo, tú es como, noto que por alguna razón pues me cuesta conectar contigo ahora mismo, o veo que sigues apartando la mirada cuando hablamos, y no sé, me da la sensación de que no estamos en sintonía, no estamos hablando de lo mismo, o que hay algo que piensas que igual no te estás atreviendo a decirme, pero te animo a que lo hagas, y estoy dispuesta a escuchar. Eso es una forma diametralmente opuesta de expresar lo que siento, que es que me estás ocultando algo, pero desde mi propia experiencia y con apertura, ¿no? Va a recibir al otro, va a recibirlo. Siéntete seguro, segura de decir lo que tienes que decir.
Y al compartir tu experiencia subjetiva de esta forma, le das a la otra persona información sobre cómo está siendo percibida, más que de la interpretación que tú estás haciendo por anticipado, ¿no? Y le brindas esa oportunidad de notar esa discrepancia entre su intención y el impacto que está generando, porque eso también tenemos que aprender, ¿no? A notar cómo yo tengo una intención, pero está generando un impacto que no es el deseado, y ahí tengo que modificar el qué, no la intención, sino la forma en la que yo presento o comunico aquello que quiero transmitir, y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. Entonces, cuanto más nos sintamos, más hábiles seamos al usar este lenguaje de la propiedad, más fácil va a ser para cada uno llegar a sus puntos ciegos de forma natural. Nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado muchas veces. Simplemente no queremos hacer daño a la otra persona, o no queremos sacar un tema cuando es un día sensible para ellos, y nos preguntan, pues, ¿qué tal estás? ¿No? ¿Sí te ha pasado? Me ha pasado, decir, ¿qué tal estás? No, bien. Nada, estoy bien. No, sí, no, bueno, todo bien. Y la otra persona, que a lo mejor está en un punto de sensibilidad, bueno, ¿tú qué tal estás? Cuéntame tú qué tal estás, cómo te ha ido, ¿no? Tú quieres estar para la otra persona, pero de repente has sido cortante para expresar cómo estás tú. Y pues eso va a hacer que la otra persona no se abra contigo, porque no va a entender tu ofrecimiento de una manera genuina. Y si está pasando por un mal momento, no va a sentir la confianza en poder expresarse tal cual, ¿verdad? Entonces puedes sentir una verdadera desconexión cuando tú lo que quieres es conectar. Y eso pasa muchísimas veces. Y es una forma de erosionar muy grande la relación también. Y esto es una revelación, o sea, en mi caso personal, el poder decir, entrar con la intimidad y con la vulnerabilidad que yo estoy viviendo en ese momento, hace que los demás, incluso en terapia, ¿no?, contar algún caso personal de decir, mira, pues fíjate, con lo que me estás contando me resuena en algo personal, y yo también sentí así y también reaccioné así. Y parece que eso me desacreditaría a lo mejor como terapeuta, pero es todo lo contrario, porque ahí la otra persona se siente sentida, se siente entendida, y ahí estamos siendo vulnerables y íntimos los dos, ¿no? Y se genera esa confianza para que ahí pues salga más y más verdad. Y eso, bueno, pues que no tienes que ser un profesional de la terapia, de la psicoterapia para alcanzar eso, pero sí que sea un punto de partida en ti, cuando lo que quieres es conseguir conexión con el otro y una relación íntima más auténtica. El tercer paso sería buscar activamente la información que te falta. O sea, cuando estás a la defensiva, cuando te sientes amenazado, cuando te da ahí el dolorcito, esa es la clave. Ese es el momento para hacer una pausa y decir, a ver, ¿me estoy perdiendo algo? ¿O qué está viendo esta persona? ¿Qué perspectiva tiene a la que yo no tengo acceso? ¿Y cuál es el valor de esto que me está diciendo? Esto es un trabajo personal mío muy importante, porque las cosas nos duelen, y a lo mejor esto no lo podemos hacer en ese momento en el que nos están diciendo la cosa, pero cuando ha habido dolor, o cuando ha habido dolor y defensa y ponerme a la defensiva, que cada vez va pasando menos, pero cuando hay dolor, puedo respirar y hacer una pausa y decir, bueno, esto lo voy a valorar después, cuando esté en calma, porque a lo mejor hay algo aquí para mí. Y ahí puedo poner un límite. Puedo poner un límite de, mira, no me digas así las cosas, o mira, ahora mismo esto que me estás diciendo no me parece, así que vamos a hablar de otra cosa, en lugar de defenderte, o mira, necesito un tiempo para asimilar esto que me estás diciendo. O sea, pedir una pausa al otro, o pedirle un cambio en el tono, o un cambio en el mensaje, decir, mira, ahora mismo que me ha pasado esto, no estoy para que encima me reproches, ¿no? O sea, he perdido las llaves del coche, me dices que soy un desastre, que siempre me pasa, y que tengo que arreglar eso porque es que siempre me está pasando. Pues a lo mejor en ese momento en el que yo estoy con el disgusto de haber perdido las llaves del coche, no es el mejor momento, ¿verdad? Para que me digas esto. Yo puedo poner ahí un límite, y cuando yo, bueno, pues ya haya arreglado la situación, o ya esté más tranquila, o lo que sea, ahí es el momento en el que yo puedo decir, pues sí, mira, es verdad,
tengo que tener más cuidado porque ya me ha pasado 3 veces, pues tengo que ver qué está pasando aquí o cómo hago para que no me vuelva a pasar de manera natural. Sí, bueno, pues eso, puedo buscar activamente la información que me están dando, pero a lo mejor un ratito después, y ahí tengo que poner ese límite al otro, pero no significa que te abandones a ti mismo o que siempre estés cuestionándote, ay, pues lo habré hecho mal, porque eso tampoco está bien, sino, bueno, estar dispuesta a parar y hacer preguntas abiertas cuando ya emocionalmente estoy disponible para eso, cuando ya se me ha pasado el sofocón seguramente, y con genuina curiosidad. ¿Verdad? O sea, en plan, ¿qué sentiste cuando te dije esto? ¿O qué pasaba por tu mente, ¿no? Por tu cuerpo, cuando te dije esto? O sea, ¿qué impacto tuvieron mis palabras sobre ti? Porque no era mi intención en realidad. Y ahí, con apertura y curiosidad, recibo el feedback que el otro tiene que darme, porque es posible que tú estés interpretando el comportamiento del otro de una manera que está basada en tus propios sesgos, ¿no? En lo que te ha pasado a ti antes, y que esa interpretación pues no tenga nada que ver con la experiencia real del otro. Y tienes que estar dispuesta a sentir mucha más curiosidad que defensividad, ¿verdad? Y la clave es, cuando estoy defensivo, voy a darle un toque de curiosidad, pues para compensar a lo mejor. Y claro, esto solo funciona si hay confianza mutua y crees que la otra persona tiene perspectivas valiosas y sensatas que ofrecerte, ¿no? E incluso si no tienes que estar de acuerdo con la otra persona, simplemente recibir y escuchar lo que dicen, ni estar de acuerdo siquiera. Bueno, quizá, ¿por qué no? Pero claro, esto yo sé que suena intenso, ¿verdad? Y realmente lo es. Y este proceso de vernos en el espejo de la intimidad es sin duda doloroso, desafiante seguro, pero es una de las cosas que más nos confunden sobre las relaciones íntimas, y de las más destructivas en las que nos encontramos en terapia de pareja. Y es que no se trata de que el otro nos haga sentir bien y feliz todo el tiempo. Eso no es lo mejor en términos generales, sino que si queremos que nuestras parejas nos respeten y se preocupen por nuestros sentimientos, eso es fundamental. Pero la mayoría de las veces eso va a conllevar confrontar nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre cómo nos mostramos en el mundo, que tampoco es cómo soy, sino cómo me actúo o cómo me muestro. Y esto, bueno, pues puede ser doloroso a veces, y a veces puede herir, pues eso, nuestro ego, esa toma de conciencia, pero tenemos que aprender a esperar eso como parte del proceso y no proyectar simplemente todos esos sentimientos negativos en nuestra pareja sistemáticamente, diciendo que ellos son la causa de que no entienden nada de nuestra miseria, de nuestro dolor, sino aprender a vernos bajo una nueva luz, especialmente una luz que quizá pues consideres poco halagadora, y a veces va a ser muy activador o muy frustrante, pero bueno, es fácil enfadarse con el espejo, que es nuestra relación íntima, en lugar de reconocer eso valioso que tiene de vuelta el espejo para mí. Y cuando estamos en dinámicas de pareja muy enganchadas y muy destructivas, y hablaré de eso en otro episodio, tenemos ya posicionado al otro como el enemigo, como el que no me entiende, como el que no sabe, como el que es poco empático, como que está poco evolucionado. Si me pillo a mí mismo con este discurso, me va a ser muy difícil abrirme a escuchar por mí mismo lo que tiene que decir. Otras veces pensamos que hacer el trabajo uno solo, ¿verdad? De esa mirada, no va a ser suficiente, y el otro lo va a utilizar en mi contra. Decir, vale, si yo evoluciono y yo escucho, pero el otro no escucha, entonces no va a ser suficiente. Pero es mucho más importante conectar con tu propia verdad y aprender a aprenderte con autenticidad, porque eso va a generar un efecto en el otro, aunque el otro no haga el trabajo. Aunque el otro no quiera hacer terapia de pareja, hazla tú. No tengas miedo a ser juzgado o juzgada, porque que tú te posiciones y que tú te muestres desde ese lugar de apertura y de autenticidad, desde esa vulnerabilidad segura, porque tiene que ser segura, y la seguridad te la va a dar ese estado interno tuyo de seguridad y de conexión con lo que tú eres, y que es lo suficientemente fuerte como para aceptar una crítica o para aceptar una posibilidad que a lo mejor no te gusta. Lo puedes conseguir con la terapia adecuada, ¿verdad? Haciendo
afianzándote en esa seguridad en ti, porque entonces te va a ser mucho más fácil recibir al otro, traiga lo que traiga, también devolver tu autenticidad de otro lugar, ¿no? Porque encontrarás una base segura desde la que hacer esos cambios internos y aumentará tu capacidad de escuchas, ¿no? Aunque sin que eso acabe jugando en tu contra, todo lo contrario, porque te hace más fuerte. Y va a evitar muchos conflictos, y el otro también va a tener que defenderse menos. Si tú estás ahí en esa posición de apertura, de curiosidad, de vulnerabilidad, va a tener que estar menos a la defensiva, con lo cual siempre va a generar un efecto positivo en la relación. Entonces, bueno, si todo esto resuena contigo y si te sientes identificado, identificada con estas luchas en la relación, con esta frustración y no sabes por dónde empezar, o si crees que necesitas un impulso o saber esto cómo está operando en tu relación o no, te invito a tener una sesión de claridad gratuita, totalmente sin compromiso conmigo, para contarme y que yo pueda darte ahí ese punto de vista para ver por dónde puedes empezar o qué es lo que puede estar pasando. Esto es un espacio para que exploremos juntos tu situación sin diagnósticos apresurados. No se trata de etiquetar, sino de abrir una posibilidad y de abrir un campo de trabajo, si te apetece. Explorar esta situación y ver cómo o por dónde podríamos empezar a trabajar en tu transformación, siempre, pues para generar esa seguridad, esa apertura y esa escucha, ¿no? Con ayuda de un terapeuta. Y puedes encontrar el enlace para solicitar esta sesión en la descripción de este episodio, donde que lo encuentres en YouTube, en Spotify, en cualquiera de las otras redes. Ahí estará el enlace o mándame un mensaje directo para que te manden el enlace para directamente sacar una cita en mi agenda de media hora donde podamos charlar, conocernos, y como mínimo te voy a dar las claves de cuál es mi visión acerca de lo que está pasando en tu relación, de aquello que a lo mejor todavía no es capaz de ver o no tienes demasiado claro, o verificar si eso que está pasando, que tú crees o sabes que está pasando, pues es por ahí, y ver por dónde puedes empezar a trabajarlo desde ya. Porque al final del día, la única forma de que este proceso de sanación y comprensión mutua funcione y se engrane y se engrase es que las dos personas estén más comprometidas con el crecimiento y con sanar la relación que con sus propios egos. Pero alguien tiene que empezar y ser también esa muestra, y no como cuando el juego de tirar de la cuerda, cuando uno suelta la cuerda, el otro se queda solo. Y ahí también es una invitación a su propia vulnerabilidad, ¿no? Ya no tengo a quien echarle la culpa, y eso muchas veces es la puerta para que el otro también empiece a mirarse y a percibirse. Entonces es importante confiar lo suficiente en alguien, que tu pareja sea alguien en quien puedes confiar y quien puedes crear una conexión tan profunda como para poder aceptar la mirada del otro con autocompasión, con apertura. Y ese proceso es a lo que llamamos amor. Amor en pareja, amor a la relación, pero también a uno mismo. El amor a mí, a lo que merezco, a no conformarme con menos que eso en la pareja. Y a veces eso es todo lo que necesito para empezar a cambiar estas dinámicas con esta pareja, con las siguientes, o si no la tengo, a preparar el terreno para saber elegir a alguien de una manera sana y consciente. Porque al final la mayoría de la gente piensa que el amor o la relación ya es sentirse cómodo, cálido, conectado, ¿no? El hogar, pero al final el amor en su forma más pura es exponerte a la verdad, a tu verdad, al cuidado y al respeto que me merezco y que respeta y que merece el otro también. Mientras navego esos altibajos por las que todas las parejas pasamos y pasaremos todo el tiempo. Así que hasta aquí por hoy en Transforma tu vida desde tu interior. Si este episodio te ha aportado valor, no olvides suscribirte al podcast, donde quiera que lo encuentres, en la plataforma que sea más fácil o más amigable para ti, y para no perderte las próximas entregas. Y me encantará leer vuestros comentarios, escuchar vuestras inquietudes, o incluso que me sugieras algún tema que te gustaría o algún caso para que yo pueda desgranarlo aquí, que seguro, con toda la confidencialidad del mundo, por supuesto, le va a servir a muchísimas otras parejas, a muchísimas otras personas.
Y nada, pues también déjame tus sugerencias porque tu opinión es muy valiosa para mí, para seguir creciendo y creando contenido que realmente te ayude a ti y a todos en vuestro camino de crecimiento. Así que, como siempre, espero que os cuidéis mucho a vosotros mismos y a los demás, y nos vemos muy pronto de nuevo aquí.